Buenos días, ¿cómo están, señoritas, caballeros? Espero que se encuentren muy bien. Si tienen alguna consulta con respecto al tema anterior, lo ponen, por favor. Mientras tanto, vamos compartiendo la presentación, ¿ya? Muy bien, buenos días con todos. El gusto es mío de saludarlos. Buenos días, Amelia. Amelia no nos quiso acompañar el día domingo. Buenos días, profe. Dice, buenas, Amelia, ¿qué tal? Dice Rus, profesor, un ejemplo. En un campo de cultivo se sembraron rosas amarillas y rojas. Las primeras en florear fueron las amarillas. El fenómeno de florecimiento es estimulado por las gibrilinas, correcto. Así es, las gibrilinas se encargan de la germinación y de la floración, Rus, muy bien. Dice Paola, buenos días, muy bien, buenos días con todos, buenos días. Dice Lisbeth, profesor, ¿por qué cuando una vena que se ve azul a simple vista no contiene sangre del mismo color? Es un decir que se le ve azul, ¿no? Leí que piensan que al contacto externo se vuelve rojo por la oxidación y me dio una duda. Puede ser, ¿no? Sino básicamente en la sangre arterial es rojita en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está actuando básicamente la hemoglobina en su transporte y esa hemoglobina tiene hierro. O sea, ahí básicamente se expresa la hemoglobina. Por la sangre venosa también, profe, pero ahí básicamente tenemos que el CO2 se transforme en forma de ion bicarbonato. Ahí también es cierto lo que tú mencionas, Lisbeth. Muy bien, listo, comenzamos. A ver, tenemos por acá. Hablamos acerca del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. ¿Ya? Se hemos olvidado activar la cámara, por si acaso. Muy bien, entonces, el sistema nervioso es el encargado de controlar, es el encargado de regular a los demás sistemas. ¿Ya? El sistema digestivo, circulatorio y todos los demás sistemas funcionan gracias al sistema nervioso. ¿De acuerdo? De eso se encarga entonces el sistema nervioso. Y además, el sistema nervioso nos relaciona con el ambiente. Está muy bien, ese es el sistema nervioso. Nos relaciona con el medio exterior. Y sus células constituyentes son las neuronas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con algunos organismos invertebrados como los poríferos? Profe, ellos no tienen sistema nervioso. Allá, miren acá qué dice, ¿ah? Ellos, profe, tienen efectores aislados, es decir, cada célula reacciona y no poseen células u órganos nerviosos.
Ah, ya, no hay células ni órganos nerviosos. Son los únicos animales, el único grupo de las esponjas, los poríferos, que no tienen células y tampoco tienen órganos nerviosos. Ya acá la gráfica no tiene nada que ver. Simplemente en las esponjas no hay neuronas, no hay tejidos, no hay órganos nerviosos. Cada célula responde al ambiente. Esos efectores aislados, sin sistema nervioso. Los nidarios o celenterios, como la hidra, la medusa, ellos van a tener neuronas que están poco desarrolladas. Esas neuronas se llaman protoneuronas. Ah, ya. ¿Y qué sistema nervioso, profe, está interviniendo acá? El sistema nervioso de tipo reticular. Mira, hay sistema nervioso reticular, ganglionar, encefálico y también está el radial. Hay 4 tipos. Entonces, acá, profe, en los nidarios, ¿a quién tenemos? Al sistema nervioso, voy a ponerle por acá, en los nidarios está presente el sistema nervioso de tipo reticular. Sistema nervioso de tipo reticular o difuso. Así es, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué reticular? Porque hay una red. ¿Por qué se dice reticular? Porque hay una red nerviosa. Hay una red nerviosa. Esa red nerviosa, miren, acá está, a lo largo de su cuerpo de la hidra. Esa red nerviosa está a lo largo del cuerpo, ¿de quién? De la malagua, de la medusa. Ah, muy bien. Además, ya puede haber acá pequeños ganglios a nivel de la medusa. Y también, profe, a nivel de la medusa, de la malagua, hay unas estructuras que se llaman los ropalios. Ese ropalio tiene 2 componentes. El ocelo, que capta la luz, es un fotorreceptor, y el estatocisto responsable del equilibrio. Ese estatocisto está formado por unas bolitas, por unos minerales, los estatolitos. ¿Ya? Bien, acá debemos de tener en cuenta que los nidarios tienen sistema nervioso de tipo reticular y no hay neuronas. ¿Qué tienen? Protoneuronas. ¿Qué pasa en los platelmintos? A partir de los platelmintos, ya los animales tienen sistema nervioso ganglionar. A partir de los platelmintos para adelante, los animales van a tener al sistema nervioso ganglionar, o también se dice bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque lo que está en un lado está en el otro lado. ¿De acuerdo? Eso se cumple de los platelmintos para adelante. Como la planaria, ¿no? Mira, acá dice simetría bilateral. ¿Por qué simetría bilateral? Porque lo que está en el lado izquierdo está en el lado derecho. Allá, ¿qué más pasa en los platelmintos? ¿Por qué se dice ganglionar? Ah, profe, porque hay la presencia de ganglios. 2 ganglios anteriores, se refiere a estos 2 ganglios de acá. Y acá las flechitas han salido mal. Ah, muy bien. Entonces, estos son 2 ganglios anteriores. Dan la apariencia como si fuesen cerebro, ¿no? Pero aún en animales no se dice cerebro en los invertebrados. Ya, y también que hay 2 cordones nerviosos. A los cordones nerviosos que van a lo largo de su cuerpo, acá hay un cordón nervioso, acá hay otro cordón nervioso. A esos cordones también se les dice nervios, cordones nerviosos o nervios longitudinales. Cordones nerviosos o nervios longitudinales. ¿Perdón? Muy bien. Listo. A eso se llama cordones nerviosos. Hay 2, lo que está en el lado derecho está en el lado izquierdo. Y estos puntitos amarillos son los ganglios, pues que están a lo largo de su cuerpo. No hay un montón de ganglios pequeñitos, ya que poco a poco ya se van desarrollando. Bien, ese es el sistema nervioso ganglionario bilateral en los platelmintos. Muy bien. Listo, seguimos por acá. Estos animales de acá también siguen teniendo, vamos a ampliarlo, también siguen teniendo sistema nervioso de tipo ganglionar. Sistema nervioso de tipo ganglionar o bilateral. Allá, ¿de quién estamos hablando? De los moluscos, anélidos, artrópodos. Allá, siguen teniendo ese sistema, correcto. Muy bien, acá te dice que ya el sistema nervioso está centralizado hacia la parte ventral.
Esta es parte dorsal, esta es parte ventral. Básicamente, las neuronas están en la parte ventral. Básicamente, las neuronas están en la parte ventral. Por eso se dice, ¿no? Centralizadas en la parte ventral. Dos cordones paralelos, cordones nerviosos o nervios longitudinales y gran cantidad de ganglios. Gran cantidad de ganglios tienen estos moluscos anélidos artrópodos. ¿Qué pasa en los anélidos? Hay dos ganglios cerebroideos, el supraesofágico y el infraesofágico. Ese es característico de los anélidos como la lombriz de tierra. Acá está entonces los ganglios cerebroideos. ¿Ya? Esta es la parte anterior, ¿no? Donde están los ganglios y por acá al otro lado está su colita. Muy bien, ¿qué más hay? Hay dos cordones nerviosos. Allá, entonces acá, profe, hay dos cordones nerviosos. Uno en el lado izquierdo, uno en el lado derecho. Y eso es lo único que debemos de saber acá. Bueno, y también ganglios, ¿no? Ganglios a lo largo de su cuerpo hay un montón de ganglios ventrales. A lo largo de su cuerpo hay un montón de ganglios ventrales. Los demás nombres que aparecen, jóvenes, no se hagan problemas. De acuerdo, por ejemplo, acá esto de prostomio, ¿qué será eso? Ya, eso no te van a preguntar ni en el examen de la pre ni en el examen de admisión. Bueno, sino que ahí apareció en la gráfica, pues. ¿Ya? ¿Qué pasa en los artrópodos? Similar a los anélidos, los cordones nerviosos siguen en paralelo. ¿Qué pasa con los ganglios? Los ganglios ya están fusionados, pero aún siguen siendo dos. Ya por eso se sigue siendo bilateral o ganglionar, o en todo caso los cordones nerviosos aún no se fusionan, por eso se sigue diciendo bilateral. Ya, y acá por error dice cerebro, no, aún no tienen cerebro. El libro nos dice que recién en los vertebrados aparece el cerebro. Entonces acá está mal que diga cerebro, pues. Si hay ganglios cerebroideos, ese es diferente. Ganglios cerebroideos se parecen a un cerebro, sí, pero aún no es cerebro. Y a lo largo de su cuerpo, ¿qué hay? Hay ganglios ventrales. A lo largo de su cuerpo hay ganglios ventrales. O sea, acá, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que hay ganglios cerebroideos, hay ganglios ventrales a lo largo de su cuerpo y esos ganglios están unidos por esos nervios. ¿Quiénes son? Los nervios longitudinales. Que aún están ya dos, son paralelos, por eso sigue siendo bilateral. Muy bien. ¿Qué pasa en los moluscos? Profe, los moluscos, en los bivalvos y los gasterópodos hay tres pares de ganglios. Acá tenemos, por ejemplo, a un gasterópodo como el caracol. Tenemos, profe, un par de ganglios cerebroideos. Ellos controlan a todo el cuerpo del caracol. Es como un cerebro, pero no es cerebro, por eso se dice cerebroideo. Oide, parecido al cerebro, pero aún no es cerebro. ¿Y a qué más, profe? Tenemos un par de ganglios pedales que regulan el movimiento, el desplazamiento del caracol. Y tenemos un par de ganglios viscerales, que se encargan de qué, profe? Los viscerales. Ah, del funcionamiento de las vísceras. Entonces, tres pares de ganglios en los moluscos como el caracol, gasterópodos, y los bivalvos como el choro, la almeja. Bueno, por si acaso, acá no está en el libro, pero lo mencionamos. El osfradio quimioreceptor detecta sustancias químicas, el estatocisto responsable del equilibrio. Y su ojo vesicular, esto sí está en el libro, el ojo vesicular, además de ser fotorreceptor, forma imágenes en sus antenitas, no está el ojo. Y función táctil, profe, para que detecte, ¿no? Esto funciona como su mano, pues. Función táctil, mecanorreceptor, ahí está sus antenitas pequeñas. En los cefalópodos, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que los ganglios forman centros de mayor complejidad, ya parecidos a un cerebro, pero aún no podemos hablar de cerebro. Y nada más. Ya acá hay un montón de nombres, joven, no se hagan problema, no se hagan problema. Acá dice cerebro. Recuerden que aún no hay cerebro en los animales invertebrados, ¿ya? ¿Qué hay? Hay ganglios que forman lugares complejos, sí, pero aún no cerebro, pues. Y hay neuronas gigantes de primer, segundo, tercer orden, pero eso no viene al caso, ¿ya? Suficiente que sepamos que los cefalópodos tienen ganglios que forman centros de mayor complejidad. Ya son muy inteligentes los cefalópodos, como el pulpo, el calamar. Y el cuarto tipo, perdón, estamos primero reticular, segundo ganglionar. El tercer tipo de sistema nervioso es el sistema nervioso radial. ¿Dónde está el sistema nervioso radial? En los equinodermos. ¿Cuál es su característica en la estrella de mar, en el erizo de mar? En la parte central hay como un cerebro, pero no es cerebro. ¿Cómo se llama? Anillo nervioso. Anillo nervioso, anillo radial, anillo nervioso perisofágico, porque rodea al esófago. Y de ese anillo emanan 5 prolongaciones, 5 nervios radiales. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. En la parte central hay un anillo nervioso y para cada brazo hay un
nervio radial, que se va a encargar del movimiento o del funcionamiento de los órganos que están internamente. Y listo. Muy bien. A ver, por ahí revisamos el chat. Dice Julián, eso está en la boca. ¿Cuál, Julián? El anillo, ni tanto. Recuerden que estos animales, en su parte de abajo, que no se ve, ahí se encuentra su boca, en la parte ventral. Este anillo radial, pues, está no en la boca, ya está más o menos por la parte central de su cuerpo, por la parte media, ¿ya? La boca está en la parte ventral. Dice Lisbeth, profe, el sistema nervioso se relaciona con la irritabilidad. Claro, ¿qué es irritabilidad? Responder a los estímulos. Y al inicio decíamos, ¿no? Que el sistema nervioso es el que nos pone en contacto con el ambiente. Del ambiente captamos estímulos, ¿sí o no? ¿Y cómo recibimos esos estímulos? Mediante los sentidos. Eso vamos a ver al final de la clase. ¿De acuerdo? O sea, y eso al final, ¿no? Los sentidos captan la información y ¿a dónde lo llevan? Al cerebro. Y en el cerebro es donde se procesa la información. ¿Ya? Y ahí se da posteriormente una respuesta, o se dice, no, el color es verde, el olor es agradable, el sonido es muy fuerte, y cosas así, ¿ya? Muy bien, continuamos. Antes de ver el cuarto tipo de sistema nervioso presente en los vertebrados, ese sistema nervioso presente en los vertebrados se llama sistema nervioso de tipo dorsal o encefálico. De acuerdo, está presente en los vertebrados. Veamos por acá en algunos animales invertebrados que son cordados. Antes dice Rodrigo, ¿tiene algo que ver el sistema nervioso con la gran capacidad de las estrellas de mar para regenerar una extremidad? Más que todo es que las estrellas son animales simples, al igual que la planaria. O sea, por ser animales simples, sus órganos no son muy complejos y los puede regenerar con facilidad. ¿De acuerdo? El sistema nervioso ayudará en algo, ¿no? Porque todo funciona gracias a la información que viene de las neuronas. Pero básicamente no es su capacidad del sistema nervioso, sino es porque son animales simples, porque no tienen órganos complejos, entonces pueden regenerar sus órganos. Entonces veamos por acá en algunos cordados que siguen siendo invertebrados. A ver, tenemos acá los cordados tienen tres características y en los cefalocordados se observan esas tres características a lo largo de su vida. Las hendiduras branquiales o faringias, la notocorda y el cordón nervioso, en este caso dorsal y hueco. Pero lo que a nosotros nos interesa en este tema es el cordón nervioso dorsal y hueco. Ya, muy bien. ¿Qué pasa, profe? Ese es en el cefalocordado. Este es un cefalocordado, un anfioxus. Profe, ahora un urocordado, una asidia. Ahí está la asidia, mira, se parece a la esponja de mar. Pero ¿qué pasa cuando esta asidia es larvita? Profe, cuando es larvita, presenta las tres características de los cordados. ¿Cuáles son esas tres características? Hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal. ¿Y qué más tiene? Tiene su notocorda. Ah, muy bien, correcto. Pero este animalito asidia presenta estas tres características solo en estado larval. Cuando es adulto, solo presenta las hendiduras faringias. Nosotros, profe, estamos viendo sistema nervioso. Entonces, ¿qué debemos de recordar para esta parte del curso? Que estos animalitos presentan cordón nervioso dorsal. Muy bien, solo cuando son larvitas. En cambio, el anfioxus cefalocordado toda su vida presenta este cordón nervioso dorsal. Ahora, ¿qué pasa con los vertebrados, profe? Ellos tienen sistema nervioso dorsal o encefálico. ¿Por qué se dice dorsal? Porque básicamente en la parte de la espalda está presente el sistema nervioso. En cambio, en los que tenían el ganglionar, moluscos, anélidos, artrópodos, se decía ventral, porque básicamente abajo estaban todos los órganos. En cambio acá, profe, básicamente está en nuestra espalda. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, este caso esta rana, ¿dónde están sus órganos nerviosos? Básicamente en la parte posterior en su espalda. Ahí está su cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, ahí están los nervios. Ya lo mismo en las aves. Profe, ¿y la médula espinal está rodeado de vértebras? Claro, las vértebras protegen a la médula espinal. ¿Ya? Muy bien. Veamos por acá. Al inicio mencionábamos que la neurona es la célula responsable. La neurona es la célula responsable
pues del sistema nervioso, no es la célula que transporta el impulso nervioso y es la célula que se comunica con otra neurona. Primero veamos acá lo que está en el lado derecho. Miren, a lo largo de la neurona, primero, este es el soma, ¿sí o no? Acá están las dendritas y todo esto es el axón. Muy bien, a lo largo de este axón hay vaina de mielina y hay nodo de Rambier. En el nodo de Rambier es donde va el impulso nervioso. Entonces, estas flechitas que están indicando, profe, las flechitas hacen referencia al impulso nervioso. Muy bien, las flechas hacen referencia al impulso nervioso, las flechitas, ¿ah? Profe, pero entre una neurona y otra neurona hay comunicación, sí, mediante neurotransmisores. ¿A eso cómo se llama? Sinapsis. O sea, una cosa es decir impulso nervioso, es lo que va por el axón de la neurona, y otra cosa es decir sinapsis, que es la comunicación entre una neurona y otra neurona. Primero veamos el impulso nervioso, para lo cual ampliamos un segmento de nodo de Rambier. Entonces, un segmento de nodo de Rambier, profe, lo ponemos más grande. Ahí está. Un segmento de nodo de Rambier, profe, lo estamos poniendo más grande. Listo. Vamos a tener acá, miren, este segmento de nodo de Rambier, no es que abajo sea otro segmento y otro no, es el mismo segmento, sino que lo estamos analizando en un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, en 4 tiempos analizamos a ese segmento de nodo de Rambier. Y para entenderlo mejor, acá se analiza por segmentos. Mira, primero vamos a analizar este segmento que le estoy enmarcando de verde. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ¿qué pasa acá en un primer momento? Afuera es positivo, adentro es negativo. Adentro es negativo y afuera es positivo. Acá también la gráfica debería ser así, ¿no? Voy a ponerlo acá, creo que con color negro. Profe, dentro de la neurona, en su citoplasma hay carga negativa y fuera de la neurona, profe, hay carga positiva. Allá. Entonces, en ese momento, ¿cómo se dice que está la fibra? Ah, profe, la fibra está polarizada. Cuando afuera es positivo, adentro es negativo. ¿Cómo se llama eso? A eso se llama polarización. Entonces ponemos acá polarización. Muy bien. Jóvenes, atiendan, ¿ah? Porque hay una pregunta luego y en el grupo anterior no me han entendido muy bien esta parte y la pregunta no se ha entendido. Este es sencillo, miren. Estamos analizando este segmento, primer segmento. Acá hay varios segmentos. Acá hay un segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento. Profe, todo esto de acá que hemos ampliado, lo estamos viendo acá en un tiempo, en 2 tiempos, en 3 tiempos, en 4 tiempos. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, solo estamos analizando a la parte verdecita. ¿Cómo está en un primer momento, profe? Afuera positivo, adentro negativo. Se dice que la fibra está polarizada. La membrana está en reposo. Luego, profe, para pasar a la despolarización, ¿qué ocurre? ¿Quién va a ingresar? Profe, ingresa el sodio. Hay que imitar lo que hace el sodio, entonces, pues jóvenes. Ingresa, ¿quién, profe? Ingresa el sodio. Y el sodio tiene carga positiva, ¿sí o no? Profe, entonces, ¿por qué afuera estaba positivo? Porque había bastante sodio. Pero ahora el sodio de lo que estaba afuera ya va a estar adentro. Entonces, ¿cómo queda afuera? Con carga negativa. Adentro va a tener carga positiva, gracias a que el sodio está ingresando por canales de sodio, por difusión facilitada. Entonces, cuando estamos en ese caso, al revés, afuera negativo, adentro positivo, se dice despolarización. Gracias al sodio se ha dado la despolarización. ¿Y qué dice acá? Se inicia el impulso nervioso. Estas manchitas melones son los impulsos nerviosos, como poco a poco va avanzando. ¿Y qué nos dice el libro? Ah, profe, el libro nos dice que cuando estamos en despolarización, a eso se llama periodo refractorio. Eso nos dice el libro, hay que ponerlo. ¿De acuerdo? Entonces acá es el periodo refractorio. La despolarización es el periodo refractorio. ¿De acuerdo? Es decir, en ese momento solo tiene que estar esta manchita y no tiene que hacer otra cosa
el axón de la neurona. Eso es periodo refractorio, despolarización. Muy bien. Profe, ¿y luego qué pasa? O sea, estamos analizando a este segmento. ¿Ah? Primero está polarizado, luego está despolarizado y luego, profe, está repolarizado. Es decir, ¿quién va a salir acá? Acá sale el potasio. El potasio también tiene carga positivas, profe, ¿correcto? Sale por canales de potasio. Muy bien. Sale el potasio. Listo. Profe, sale el potasio. Y como sale el potasio, adentro recuerda que era positivo, ¿sí o no? Profe, sale el potasio, adentro, profe, que era positivo, como se está yendo positivo de adentro, se queda como negativo. Afuera era negativo, pero como el potasio está saliendo, va a llegar afuera, lo neutraliza y lo convierte en positivo. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente se está polarizando, pero como es por segunda vez, se dice repolarización. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Listo. Eso pasa con este segmento. Profe, ahora, y a su vez, ¿qué pasa con el segmento que está a su costado? Ah, ya, le pongo otra franja. Ya le voy a poner, a ver, franja naranja. Miren la franja naranja. Ahora analizamos esta franja de acá. Es la franja naranja. Observen esta franja naranja. Profe, cuando el primer segmento está despolarizado, ¿qué pasa con la franja naranja? Profe, está polarizada. Cuando la franja verde está repolarizada, la franja naranja está despolarizada. Ah, correcto. Muy bien. Y luego, profe, esta franja naranja se repolariza. O sea, en cada segmento, en este segmento, en este, va a haber polarización, despolarización, repolarización. Polarización, despolarización, repolarización. Luego acá en la otra franja, polarización, despolarización, repolarización. ¿De acuerdo, jóvenes? Y así avanza esta manchita melón. Esa manchita melón que es despolarización va avanzando. Primero está acá, luego está acá, luego va a estar acá, luego va a estar acá y así va avanzando. A eso se llama impulso nervioso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Dice por acá. Ahora veamos la sinapsis. Miren, acá está la neurona, que tiene sus dendritas. Acá está la vaina de mielina. Entre vaina y vaina está el axón. Miren, y acá está la parte final de la neurona, el telodendrón. Ahí están los botones terminales. Y acá, profe, está la dendrita de la siguiente neurona. Voy a completar acá a esta gráfica de la neurona, la segunda neurona. Ah, profe, y acá está la segunda neurona. Ah, muy bien. Listo, profe. Ahí está su telodendrón, acá está su axón, acá están sus dendritas. Profe, la primera neurona, neurona presináptica, se está comunicando con la segunda neurona, neurona postsináptica. Correcto, mira, justo esa comunicación se pone acá más grande, mira. Ahí está, esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. El espacio que los separa se llama hendidura sináptica. No hay comunicación entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Por eso el libro nos dice claramente, no hay contacto físico. Voy a ponerlo acá. Entre neuronas, no hay continuidad, coma, si no hay continuidad. Eso nos dice el libro. Hay continuidad. ¿Qué quiere decir que haya continuidad? Que entre estas neurona presináptica y neurona postsináptica que hay una hendidura sináptica. Eso quiere decir continuidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué hace la primera neurona, la presináptica? Profe, libera sus neurotransmisores. Esos neurotransmisores, profe, tienen que ir de la neurona presináptica a la neurona postsináptica y listo. Abajo se ve un poquito mejor, miren. Nuevamente, neurona presináptica. ¿No podemos ampliar esto? Ahí está, para que se vea mejor. Profe, entonces tenemos acá neurona presináptica y neurona postsináptica. Ahí está, neurona postsináptica. Y arriba, profe, esta es la neurona presináptica. De la neurona presináptica, su final se llama telodendrón. Muy bien, se llaman botones. Estos son los botones sinápticos. Profe, y de la neurona postsináptica, su parte inicial se llama dendrita, pues. Y por lo general,
La sinapsis se da entre el telodendrón y la dendrita. Profe, pero puede ser entre el telodendrón y el soma, claro, entre el telodendrón y el axón también, pero por lo general ese con la dendrita. Listo, ¿qué hay en la neurona postsináptica? Hay receptores, miren, lo que está de verde, son receptores del neurotransmisor. Profe, la neurona presináptica no se comunica con la neurona postsináptica, entre ellas hay un espacio. Ese espacio es el espacio sináptico o hendidura sináptica, por eso se dice que hay contigüidad. Profe, entonces, ¿qué hace la neurona presináptica? Observen. Uno, viene el impulso nervioso. Gracias al sodio y al potasio, gracias al sodio y al potasio, el impulso nervioso se ha transportado a lo largo del axón. ¿Y a dónde llega, profe? Acá al final, al telodendrón, al botón terminal. Listo, profe. Evento 2. El calcio entra a la célula. Estos moraditos son calcios. Y el calcio hace posible que los neurotransmisores dentro de vesículas, todo lo que estoy enmarcando se llama vesícula. ¿Y qué hay dentro de las vesículas? Hay neurotransmisores. Acá está, mira. Esto de acá se llama vesícula sináptica. ¿Y qué hay dentro de la vesícula sináptica, profe? Marroncitos. ¿Qué son estas bolitas marrones? Neurotransmisores. El calcio hace posible que las vesículas en cuyo interior hay neurotransmisores se transporten ¿a dónde? A la parte externa. Profe, llegan a la parte externa de la neurona y ¿qué se libera? Solo se liberan los neurotransmisores. ¿A dónde van esos neurotransmisores, profe? A la hendidura sináptica. ¿Y luego a dónde están llegando? A los receptores del neurotransmisor ubicados en la neurona postsináptica. Y listo. ¿Y de ahí qué hace esta neurona, profe? Esta neurona postsináptica genera un nuevo impulso nervioso. Acá ya participa el sodio y el potasio. O sea, para hacer sinapsis, ¿qué es la sinapsis? Es la comunicación de una neurona con otra neurona mediante neurotransmisores. ¿Quién participa? El calcio. En cambio, para que el impulso nervioso vaya a lo largo del axón, por el nodo de Rambier, ¿ahí quién participa? El sodio y el potasio. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Todo bien, dice Iván. Valeria dice, profe, luego puede volver a diapositiva anterior. A ver, de cereza. Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Listo, continuamos. Continuamos por acá. El arco reflejo. Profe, ¿quién es el responsable del arco reflejo? La médula espinal. Muy bien. En la médula espinal hay una parte que está en el centro, que está de marroncito, eso se llama sustancia gris. Y lo que no es sustancia gris se llama sustancia blanca. Más adelante se indica. Ahora, ¿qué hay, profe, en la parte central? Tenemos a la neurona llamada interneurona. También se le dice neurona asociativa. Ya, profe, esa neurona, interneurona asociativa, ¿con quién se asocia? Con la neurona sensitiva. Ahí está una neurona sensitiva. ¿Y también con quién se asocia? Con la neurona motora. Ah, muy bien. Entonces, acá está el brazo, profe, y alguien nos quiere quemar la mano. Ahí está. ¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente retiramos la mano, ¿sí o no? Esa acción de retirar la mano, a eso se llama acto reflejo. Y lo ponemos por acá. El acto reflejo, lo ponemos de color negro. Profe, el acto reflejo es respuesta, es la respuesta rápida e involuntaria. A eso se llama acto reflejo, o sea, responder de una manera rápida e involuntaria. A esta persona alguien le pincha el dedo con una aguja o alguien le pone calor. ¿Qué hace? No lo va a pensar para responder. ¿Qué hace? Plum, retira la mano. Esa acción de retirar la mano se llama acto reflejo, es la respuesta rápida e involuntaria. Ahora, ¿qué es el arco reflejo? Veamos eso por acá. Miren, entonces acá, profe, la persona
la persona ha recibido acá el estímulo. Por su brazo hay una neurona que viaja, miren, miren, esa neurona se llama neurona sensitiva. También se le dice neurona aferente. ¿Por qué? Porque es la que está llegando, la que ingresa ¿a dónde? A la médula espinal. Y ahí se va a asociar con la neurona asociativa o interneurona. Y lo más común es pues que cualquier cosa vaya de la médula al cerebro y se procese la información. Pero mientras se va al cerebro, profe, ya nos hemos quemado. Entonces, esta neurona llamada interneurona genera la respuesta. Genera un impulso nervioso que se lo da a la neurona motora o eferente. ¿Por qué eferente? Porque sale. Sale con el impulso nervioso, profe. Ahí está. ¿Y a dónde va, profe? Al músculo del brazo. Allá, muy bien, va al músculo del brazo, profe, y se contrae el brazo y así se retira la mano. ¿De acuerdo? Este recorrido que estamos viendo moradito, de llegar a la médula y de salir de la médula, a ese recorrido se llama arco reflejo. Entonces, ¿qué ponemos por acá? ¿Qué es el arco reflejo? El arco reflejo, el arco reflejo es el recorrido del impulso nervioso. El arco reflejo es el recorrido del impulso nervioso. Este recorrido se llama arco reflejo. ¿Por dónde va el arco reflejo? Por la neurona sensitiva, por la interneurona y por la neurona motora. Y listo. Profe, la unión de una neurona sensitiva y una neurona motora, a esa unión se le llama nervio. Voy a poner entonces acá, la unión de una neurona sensitiva y una neurona motora, a esa unión se le dice nervio. Ahí está un nervio, profe. Entonces, acá hay un nervio. Al otro lado también hay otro nervio. Profe, acá hay un par, más arriba otro par, otro par, otro par. A lo largo de la médula espinal hay 31 pares de nervios. ¿Ya? Profe, ¿también va al pie? Claro, mira. Lo que hizo el chavo con la chilindrina, no, lo que hacían, ¿no? Se golpeaban la rodilla y involuntariamente se subía el pie. Esa acción rápida, involuntaria, se llama acto reflejo. Se golpea la rodilla, profe, inmediatamente, plum, se sube el pie. ¿Qué pasa cuando se golpea la rodilla? Acá hay una neurona sensitiva, profe, que lleva la información. La neurona aferente lleva la información a la médula espinal. La interneurona genera la respuesta y se lo da a la neurona motora o eferente. Saca la información, profe, ¿a dónde? Al músculo de la pierna y producto de este golpe, profe, plum, acá se alza el pie. Listo. Entonces, esa respuesta rápida e involuntaria se llama acto reflejo. El recorrido del impulso nervioso es el arco reflejo. Muy bien. Seguimos por acá. Listo. Vemos por acá el sistema nervioso humano. Lado derecho. El sistema nervioso central. Tiene dos partes, el encéfalo y tiene la médula espinal. El encéfalo está constituido por el cerebro, por el cerebelo en la parte posterior e inferior del cerebro, y por el tronco encefálico o tallo cerebral o tallo encefálico. ¿Y qué hay en ese tallo encefálico? Tres partes, mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio, y bulbo raquídeo o médulo oblongada. ¿De acuerdo? Muy bien. Debajo de este tronco encefálico se encuentra la médula espinal. Allá, la médula espinal tiene una porción cervical, porción torácica, porción lumbar y porción sacra. Entonces, la unión de encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, la unión de encéfalo y de médula espinal, a esa unión se llama sistema nervioso central. El sistema nervioso central entonces tiene encéfalo y médula espinal, pero también hay nervios, profe, que salen de acá. Ejemplo, miren acá. Profe, de acá salen pues los nervios espinales. Ahorita acabamos de ver. Hay un montón de nervios espinales, 31 pares. Profe, de arriba, del tronco encefálico salen los nervios craneales. También hay pares, salen los nervios craneales. Listo. ¿Cómo se llama eso? Ahí están, nervios espinales y nervios craneales. ¿A quién pertenecen? Al sistema nervioso periférico. Ahora, los nervios craneales, ¿qué regulan? Profe, regulan tanto los movimientos, eso se llama parte somática,
ya, sensibilidad en la piel o movimiento para poder andar, y también regulan, profe, lo que hay dentro. Músculo liso, miocardio, glándulas. Acá la flechita debería ser así. Así está en el libro. Profe, ¿qué hacen los nervios espinales? Regulan la parte interna, es decir, las vísceras, y también regulan, profe, lo externo, es decir, cuando nos movemos, lo somático nosotros lo controlamos, en cambio lo visceral es lo autónomo, y este sistema nervioso visceral, autónomo o vegetativo a su vez está constituido por el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso central, médula espinal, encéfalo. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico, nervios espinales, nervios craneales, sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya vamos a detallar todo lo que hemos mencionado. Listo. Comenzamos con el cerebro. Vamos a tener acá el cerebro. Ahí está el cerebro, profe. En su parte posterior e inferior está el cerebelo. Profe, delante del cerebelo está el tronco encefálico, que tiene su bulbo, su protuberancia y arriba el mesencéfalo. Listo, acá está hipófisis, órgano endocrino, encima está el hipotálamo, y más arriba del hipotálamo, profe, por acá está el tálamo. No ha salido el tálamo. A la unión de tálamo e hipotálamo se llama diencéfalo, diencéfalo. Muy bien, y eso es básicamente, ¿no? Y debajo del tronco encefálico está la médula espinal. Ahora, lo que está acá en el lado derecho, jóvenes, es psicología. Ya, si no les viene en biología, bien difícil que esto les pregunten en biología, porque esto lo ven en psicología. Ya, no sé qué ha pasado, que esta y la siguiente diapositiva ha venido sobre psicología. Ya que el hemisferio izquierdo regula el razonamiento, lenguaje, habilidad científica, numérica, el derecho, intuición, imaginación, etcétera. Ya, esto es psicología. Ya, muy bien. Hay que tener en cuenta que los dos cerebros están unidos, el hemisferio izquierdo y el derecho están unidos por el cuerpo calloso. Ah, eso sí es biología, pues. Ya, el cuerpo calloso. Muy bien, siguiente diapositiva, dice por acá, más psicología, ya, más psicología por acá. Ya, pero nosotros lo vamos a llevar a la parte biológica, pues. En el cerebro hay 4 lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Muy bien. Ahora, el frontal y el parietal están divididos mediante una cisura llamada la cisura de Rolando. Entre el parietal, frontal y el temporal hay una cisura. Esa cisura, ese pliegue se llama cisura de Silvio. Y el occipital es independiente del parietal y del temporal mediante la cisura parieto-occipital, o también se le llama cisura perpendicular externa. Esta cisura de acá también se denomina cisura perpendicular externa. Cisura perpendicular externa o simiana. Cisura perpendicular externa. ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora, profe, ¿qué es lo que interesa acá? El lóbulo frontal, pero visto biológicamente, no psicológicamente como está acá. Ya, biológicamente, profe, lóbulo frontal. ¿De qué se encarga? Y esto nos menciona el libro, profe, y esto está en las preguntas, ¿ya? Profe, lóbulo frontal se encarga, pues, vamos a poner acá, del lóbulo frontal, se encarga del movimiento. Está el área motora, ¿de acuerdo? Para mover brazos, piernas, cara, etcétera. ¿Quién funciona, profe? Funciona el lóbulo frontal, movimiento. ¿Qué más? Se encarga del área del lenguaje. Para poder hablar, ¿quién funciona? El lóbulo frontal, el área de Broca, ¿sí o no? El lóbulo frontal, muy bien. Profe, también el área de la escritura. Para poder escribir, profe, ahí está el área de Exner, ¿ya? Muy bien. Listo. Eso es lóbulo frontal. Profe, el lóbulo temporal es responsable, el lóbulo temporal es responsable del olfato. Vamos a poner acá, responsable del sentido del olfato, responsable de la audición. Profe, entonces lo que se capta en la nariz, lo que se capta en el oído, al final ¿a dónde va, profe? Por los nervios, van al lóbulo temporal y ahí se procesa la información, ahí se determina el olor agradable, desagradable, el sonido es muy, muy alto o bajo, eso se determina en el lóbulo temporal. También de qué se encarga, es el área de la comprensión del lenguaje. El área de la comprensión del lenguaje viene a ser el área de Wernicke.
Ahí está. Listo. Entonces, jóvenes, eso es lóbulo frontal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lóbulo temporal. Profe, el lóbulo occipital. Ah, ya, la única función que tiene el lóbulo occipital, ¿no? Es relacionado a la vista. Entonces, es responsable de la visión. Lo que se capte en el ojo, al final, ¿a dónde va, profe? Ah, se va al lóbulo occipital y ahí se procesa. Pues la información se determina tal color. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Profe, luego tenemos acá el lóbulo parietal. Ah, en el lóbulo parietal vamos a tener que es responsable de lo sensitivo. Mira, una cosa es movimiento, responsable del lóbulo frontal, y otra cosa es sensitivo, es decir, captar frío, calor, el tacto, cuando alguien nos agarra, nos golpea, nosotros sentimos por qué. Gracias al lóbulo parietal, es la parte sensitiva. También es responsable del gusto. Lo que se capta en la lengua, profe, luego por un nervio se va al lóbulo parietal y ahí se procesa la información y se determina que ese sabor es agradable, desagradable. Y también es responsable de la comprensión de la escritura. Ah, ya, este es el área de Deyerin, ¿no? Deyerin, ahí está, listo, muy bien. Entonces, esto es lo que debemos de tener en cuenta. Ya, lo que está acá es psicología. ¿Ya? Profe, ¿puede venir en biología? No creo, porque no está en el libro, ¿ya? En psicología ahí sí ven esto, ¿sí o no? Ya, mire, es más detallado, ¿no? El lóbulo frontal, planificación, coordinación, se relaciona con el control de los impulsos, juicio, producción de lenguaje, memoria, etcétera, ¿no? Para que lo lean, jóvenes, para que lo lean. Acá el lóbulo occipital sí coincide, ¿no? Tenemos por acá interpretación que vemos, ¿no? Correcto, el lóbulo occipital, visión. Bueno, lo repasamos, el temporal, responsable de la memoria, el lóbulo temporal dominante, está implicado en el recuerdo de palabras y nombre de los objetos, el no dominante está implicado en nuestra memoria visual, caras, imágenes. Y el lóbulo parietal, esta sí es la parte sensorial, ahí sí vamos bien, procedente de varias partes del cuerpo, allá el conocimiento de los números, sus relaciones y en la manipulación de los objetos. Muy bien, pero eso de acá, lo que hemos puesto en el lado izquierdo, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, seguimos por acá. Hay preguntas por ahí, revisamos el chat. Dice Iván, o sea, está cruzado. Ah, me imagino que te refieres a los hemisferios, ¿no? Sí, porque la parte derecha controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa, ¿no? A eso de repente te refieres con los hemisferios. Hay un plexo que los cruza más abajo. Muy bien. Seguimos por acá. Nuevamente, varias veces ya vemos el encéfalo que tiene su cerebro, tiene su cerebelo, tiene por acá su tálamo, profe, acá está su tálamo, ahí está el tálamo, más abajo el hipotálamo, este es el tronco encefálico que tiene tres porciones, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia anular, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Ah, muy bien, el cerebelo que está en la parte posterior inferior. A ver, el tálamo es responsable porque este tálamo se encarga de filtrar la información. Filtra la información, que va al cerebro. De eso se encarga ¿quién? El tálamo. Selecciona qué debe ir al cerebro, qué no. Cuando estamos en una fiesta, profe, más nos concentramos en conversar con alguien que en la música. Allá, porque el tálamo quiere eso, pues. O cuando estamos en el carro, estamos dormidos, alguien nos pasa la voz para darle asiento a una persona adulta y no sentimos, ¿sí o no? Porque el tálamo no quiere que esa información vaya al cerebro, porque estamos bien concentrados al dormir. Ya, muy bien. El hipotálamo, ya vimos la semana pasada, función endocrina. Muy bien, pero en este caso vamos a ver su función nerviosa. Profe, ¿qué hace el hipotálamo? Ah, el hipotálamo responsable de controlar la sed, el apetito, profe, la presión arterial, ¿Qué más? Vamos a ver también el deseo sexual. Ah, profe, regulado, correcto, el deseo sexual. ¿Qué más? También vamos acá el sueño, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces de eso se encarga el hipotálamo en su parte nerviosa. El cerebelo, el cerebelo, profe, el cerebelo se encarga pues del equilibrio. Se encarga
de los movimientos finos y coordinados. Movimientos finos y coordinados. Se encarga de la postura corporal. Postura corporal. Mira, cuando solo decimos movimiento, ¿quién se encarga del movimiento? El lóbulo frontal. Pero si ese movimiento tiene que ser fino, coordinado, ¿quién se encarga de eso? El cerebelo. Ya se encarga de la postura corporal, del tono muscular, etc. El equilibrio es el cerebelo. El mesencéfalo es responsable de los movimientos involuntarios. Involuntarios. Ah, muy bien. El mesencéfalo es responsable de los movimientos involuntarios. Cuando estamos dormidos, profe, nos movemos. ¿Gracias a quién? Gracias al mesencéfalo. Ya, muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué pasa con el puente de Barolo y el bulbo raquídeo? ¿Qué nos dice el libro? Ambos se encargan de regular la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, tanto el puente como el bulbo. Regulan la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Listo. Muy bien. Bueno, el cuerpo calloso es el que une los dos hemisferios. ¿Qué más? Bueno, acá en el lado derecho, ¿qué podemos rescatar de acá? Lo mismo. No hay que complicarnos mucho con los nombres. Es bien difícil que les pregunten sobre los surcos, circunvoluciones, que son pliegues más internos a las cisuras. Esto sobre el tercer y cuarto ventrículo, por donde está el líquido cefalorraquídeo. Ese es bien difícil, ¿ya? Pero esto de acá sí hay que tener en cuenta. Miren, la parte externa del cerebro se llama sustancia gris o materia gris y la parte interna se llama sustancia blanca o materia blanca. ¿Y qué es eso, profe? Miren, nosotros tenemos acá a una neurona. Mira, mira, acá está la neurona. Ahí está su soma, profe, ahí está su soma. ¿Listo? Pero acá está su axón. Otra neurona. La neurona no está sola, pero está con su amiga. Muy bien. Ahí está su soma, profe, acá está su axón. Ahora, profe, estas dos tienen su amiguito, un neurono, y ahí está un neurono. También tiene su soma y tiene su axón. Listo. Profe, el conjunto de somas, recibe el nombre de sustancia gris. Y el conjunto de axones recibe el nombre de sustancia blanca. Ya, entonces la sustancia gris, ¿dónde está básicamente? En la parte externa, tanto del cerebro como del cerebelo, y la sustancia blanca en la parte interna. En cambio, en la médula espinal es al revés. ¿Qué pasa en la médula espinal? Internamente está la sustancia gris y externamente, ¿quién está? Está la sustancia blanca, externamente. Allá, muy bien. Listo, en la parte interna está el epéndimo, por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Y esto ya lo explicamos, ¿sí o no? Por la parte de arriba, por la parte posterior, llega la neurona sensitiva. Ahí está la neurona sensitiva. Muy bien. Y la parte de abajo, profe, ¿quién sale? Sale la neurona motora. Ah, ya, justamente el inicio se llama raíz ventral y acá arriba sería pues raíz dorsal, es lo que llega. Y la unión, acá hay una neurona que está llegando, recuerda, esa es neurona sensitiva. Y acá hay una neurona que está saliendo, profe, claro, esa es la neurona motora. Y a la unión, ¿te acuerdas cómo se llama? A la unión se le llama nervio. Ahí está nervio. Acá hay un nervio, profe. Acá al otro lado también hay otro nervio. Un par de nervios en un segmento. Más arriba otro par, más abajo otro par. ¿Cuántos pares de nervios hay? 31. ¿De acuerdo? Entre nervios cervicales, dorsales o torácicos, lumbares, sacros y coxígeos, en total hay 31 pares. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nuevamente acá cerebro, recuerda que diencéfalo es tálamo con hipotálamo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, cerebelo, ya lo mismo, obviamente está repitiendo. Muy bien, profe, entonces, ¿cuáles son esos nervios? Observen por acá, vamos a tener acá, en total, en la médula espinal hay 31 pares de nervios espinales, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. En total tenemos 31 nervios espinales. ¿Y cuántos nervios craneales tenemos? 12. Para terminar, ¿ya? Para poder salir a receso. Mira, acá están los nervios espinales o raquídeos. ¿Cuántos son? 31. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 6 sacros. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares. Profe, acá dice 5 sacros y un nervio coxígeo. Ya, también es válido, pero en el libro de la presta esto. A los 5 sacros y al un coxígeo le dicen 6 sacros. Eso está en el libro, eso pesa más.
Muy bien, ¿y cuántos nervios craneales hay? 12. Ya, eso lo vemos después del receso. ¿De acuerdo? Aunque ahí hay preguntas. A ver, revisamos las preguntas. Iván, o sea, esa está cruzada, no el gráfico anterior. Pero te debe referir a eso, a lo que el izquierdo controla el derecho y viceversa. Iván dice, de nervios craneales y espinales. A ver. Vamos a retornar acá. Voy a tener la grabación. Estamos en receso. A ver, señoritas, caballeros, vamos continuando. Muy bien, entonces nos hemos quedado en los nervios craneales. Ya vimos los nervios espinales, 31 pares. Y no se olviden que hay 8 cervicales, 12 dorsales o torácicos, 5 lumbares y 6 sacros, ¿no? 6 sacros, profe, en la gráfica dice 5 sacros, 5 oxígenos. Ya, bueno, así también no hay problema, pero esto prioriza el libro, ¿no? Bien, ahora, los nervios craneales, 12 pares. Ya, vamos a tener acá que el 1, el 2 y el 8 son sensitivos. ¿Por qué se dice sensitivos? Porque la información va de afuera hacia adentro. La información va de una parte externa de la cara o de un sentido, del ojo, del oído. La información va de afuera, profe, hacia adentro. A eso se llama sensitivo. El 1, profe, el par 1 olfatorio es sensitivo. Se ocupa de la olfacción, correcto. ¿De dónde a dónde va la información, profe? De la nariz. A dónde va ese nervio, profe? Ah, se va al lóbulo temporal y ahí se procesa la información. Y ahí se determina el tipo de olor, si ese olor es agradable, desagradable. Profe, el nervio óptico también es sensitivo. ¿De dónde a dónde va? Va de afuera hacia adentro. En este caso va del ojo, de la retina. Hay un nervio, el óptico, profe, se va al fondo, se va al lóbulo occipital. Y ahí es donde se procesa la información. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Profe, el 8 en el libro dice acústico, acá dice estato acústico. Ah, es sensitivo, ya, muy bien. Se ocupa de la audición y del equilibrio, correcto. Ese nervio va pues del oído interno donde está el órgano de corte y profe, ¿a dónde se va? Al lóbulo, acá, temporal, y ahí se procesa la información. Ya, esos son entonces nervios sensitivos, van de afuera hacia adentro. Lo contrario entonces, pues los nervios motores, el 3, 4, 6, 11 y 12 es al revés, van de adentro hacia afuera. El 3, el nervio motor ocular común es motor. El 4, el nervio patético, al nervio patético se le llama troclear, en el libro está como troclear. El nervio patético es el troclear. Vamos a ponerle ahí el nervio patético es el troclear. Ahí está el troclear. Entonces, ese nervio patético llamado troclear es motor. Listo. También el 6, profe. Allá. El 6 viene a ser el motor ocular externo, también es motor. O sea, ellos tres se encargan del movimiento del ojo, ya movimiento del ojo. Listo, claro que actúan en diferentes músculos, pero no hay que complicarnos mucho, los tres se encargan del movimiento del ojo. Profe, el 11 es de tipo espinal, también es motor, se encarga del movimiento del cuello y la cabeza. El 12, el hipogloso, profe, se encarga del movimiento de la lengua, por eso dice relacionado con la lengua, con el habla. Esos motores entonces, ¿de dónde a dónde van? Van del lóbulo frontal, porque es responsable del movimiento, hacia una parte externa.
Muy bien, ¿y cómo son los otros? El 5, el 7, el 9 y el 10. Son mixtos. El 5, el trigémino. Ah, profe, es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque se encarga, profe, de la sensibilidad, de la cara, del cuero cabelludo. Alguien nos está jalando el cabello, nos estamos peinando, sentimos por qué ese nervio está ahí. Si alguien nos agarra la cara, nos agarra la nariz, si alguien nos da un beso, nosotros sentimos, porque actúa el nervio sensitivo del trigémino. ¿Ya? Por eso acá dicen las sensaciones de la piel, de la parte facial. Pero si nosotros queremos besar, si queremos silbar, si queremos masticar, ¿quién funciona? La parte motora del mismo nervio. Por eso es mixto. ¿Quién más? El 7 y el 9. Miren acá, el 7 y el 9 es mixto. ¿Y qué pasa, profe, con el 7 y el 9 que es mixto? La parte sensitiva del facial y del glosofaringeo, respectivamente, ¿se encargan de qué? Se encargan del gusto. Se encargan del gusto, profe. Es decir, ellos van de dónde a dónde. La parte sensitiva va de la lengua, profe, es el nervio 7 y 9. ¿A dónde se van los sensitivos? ¿A dónde se van, profe? Acá, al lóbulo parietal. Ahí se procesa la información y ahí se determina, pues, si ese sabor es agradable o desagradable. ¿De acuerdo? La parte motora del 7 se encarga de la mímica facial, de la sonrisa. La parte motora del 9 se encarga de la deglución. ¿Qué es la deglución? Paso del bolo alimenticio de la boca a la faringe al esófago. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, y también en su parte sensitiva, el 9 se encarga de la sensación de sed. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el par 10, con el vago neumogástrico? ¿Por qué es mixto? ¿Por qué es mixto? Profe, porque es sensitivo y motor a la vez. ¿Y qué controla las vísceras? Es decir, ¿qué controla? Las vías digestivas, las vías respiratorias, controla el corazón. De eso se encarga entonces este par 10 llamado vago o neumogástrico, tanto en su parte sensitiva como en su parte motora. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos al sistema nervioso simpático y parasimpático. O sea, lo que hemos visto anteriormente son los craneales, los espinales, y tanto el simpático, parasimpático, ellos pertenecen al sistema nervioso periférico. Y vamos a ponernos acá, pues, en el caso que hacemos deporte, cuando hacemos deporte se activa el simpático, y cuando dejamos de hacer deporte, el parasimpático. ¿Qué pasa cuando hacemos deporte? Profe, el tubo digestivo reduce el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? Es el movimiento del esófago, el estómago, el intestino para que avance el alimento. Profe, ¿qué hace por acá el simpático? Profe, cuando hacemos deporte no tiene que haber peristaltismo porque estamos concentrados en hacer deporte o cuando estamos en peligro, ahí funciona el simpático. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué pasa cuando ya dejamos de hacer deporte? Cuando ya pasó el peligro. Ah, se activa el parasimpático. El peristaltismo aumenta, es decir, vuelve a su normalidad. Con respecto al corazón, ¿qué hace el simpático? Acelera el ritmo, aumenta la frecuencia cardíaca de manera natural, taquicardia natural. Cuando jugamos, el corazón late más rápido. Cuando dejamos de jugar, disminuye. Eso es bradicardia. ¿Qué pasa con la presión arterial? La sangre tiene que viajar más rápido por las arterias. Por eso dice aumenta. ¿Y por qué aumenta la presión arterial? Porque las arterias disminuyen su diámetro, porque las arterias se contraen para que la sangre vaya a más presión y así llegue a nuestras células, pues ya que las células musculares necesitan aporte de oxígeno y nutrientes ya que están haciendo deporte, ya que son las responsables del deporte. ¿Y qué pasa cuando dejamos de hacer deporte? Esa presión arterial que había aumentado disminuye. Disminuye. Ah, muy bien. ¿Por qué disminuye, profe? Porque se dilata la arteria. Esa arteria vuelve a su estado normal porque se dilata, por eso disminuye. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con los bronquios? Para que el aire pueda ingresar con facilidad a nuestros pulmones, esos bronquios se dilatan para captar más aire. Y cuando dejamos de jugar, ese bronquio se reduce, se contrae, se constriñe, vuelve a su estado normal. ¿Ya? El iris es esa manchita negra que tenemos en el ojo, en el globo ocular. ¿Qué pasa cuando hacemos deporte? ¿Qué hace el simpático, profe? Dilata o se dilata la pupila, perdón. El iris es el que da el color, en cambio esa manchita negra es la pupila. Ya, entonces, ¿qué hace el iris? Dilata la pupila, o sea, esa manchita negra, plum, se dilata y así observamos mejor. En cambio acá tenemos que cuando dejamos de jugar, se contrae la pupila. Las glándulas sudoríparas cuando jugamos obviamente aumenta el sudor y cuando dejamos de jugar disminuye ese sudor. ¿Y quién es el responsable de que haga todas estas acciones? Un neurotransmisor llamado noradrenalina.
Entonces, cuando actúa el simpático, lo hace a través de la noradrenalina. En cambio, cuando actúa el parasimpático, lo hace a través de la acetilcolina. ¿Ya? Hay que tener en cuenta entonces esto. También hay que tener en cuenta que al simpático, mejor lo pongo acá arriba, al simpático, a este simpático, ¿cómo se llama? Por la ubicación. Y eso está en el libro. ¿Cómo se le llama? Se le llama toracolumbar. Te dice sistema nervioso simpático o toracolumbar. En cambio, al parasimpático, ¿cómo se le dice? Cráneo sacro, por la ubicación. ¿A dónde se encuentra el parasimpático, profesor? Básicamente en la parte cránea, en tronco encefálico y en la parte inferior de la médula espinal, en la parte sacra. En cambio, ¿dónde se encuentra el simpático? A nivel del tórax, a nivel lumbar. ¿De acuerdo? Muy bien. Son otros nombres que reciben el simpático y parasimpático. Las meninges son tejido conectivo que se encargan de evitar pues que este cerebro se ponga en contacto con el cráneo. También a nivel de la médula espinal, evitan que la médula espinal se ponga en contacto con las vértebras. Y esas meninges son tres. Ahí está, tres son las meninges. Vamos de derecha o de adentro hacia afuera. La que está en contacto con el cerebro se llama pia madre. Luego viene el aracnoides y luego viene la dura madre y luego viene el hueso. Tres meninges. Hay que tener en cuenta que entre la meninge interna, llamada pia madre, y la meninge aracnoides, la meninge media, entre ellas, ¿quién se encuentra? Entre ellas vamos a tener al espacio subaranoideo. Entonces ponemos acá, ahí está el espacio, el espacio, el espacio subaracnoideo. ¿Y qué pasa en el espacio subaranoideo? ¿Qué hay? Hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, al igual que las meninges, evitan que los huesos se pongan en contacto con el cerebro, evitan que las vértebras se pongan en contacto con la médula espinal. Bueno, las meninges se inflaman producto de una infección, eso se llama meningitis. Ponemos acá los sentidos, ¿ya? Órganos de los sentidos. Primer sentido visto, el tacto. A ver, ¿qué pasa con el tacto? Bueno, acá tenemos, mira, acá un dedo, ¿ya? Entonces acá la parte más externa de la piel viene a ser la epidermis, luego tenemos la dermis y luego tenemos la hipodermis, que es el tejido adiposo, ¿no? En la dermis, ahí es donde se encuentran, pues, estos corpúsculos, células neuroepiteliales que se han juntado, eso se llama corpúsculos. Por ejemplo, cuando agarramos algo frío, ¿quién se activa? El corpúsculo de Krauss, es termorreceptor. Profe, y cuando agarramos algo caliente, ¿quién se activa? El corpúsculo de Ruffini, que además de ser mecanorreceptor, voy a poner acá, pongo por acá, también es termorreceptor. ¿Y por qué es termorreceptor? Porque se activa, porque detecta calor. En cambio acá, Krauss es termorreceptor. ¿Por qué? Porque se activa, porque en este caso, ¿qué detecta Krauss? Vamos a poner acá. Krauss se encarga de detectar. Krauss, ponemos acá, entre paréntesis, detecta el frío. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ahí está. ¿Ya? ¿Qué más, profe? El del tacto propiamente dicho es el corpúsculo de Meissner. O sea, Meissner, profesor, es el responsable del tacto propiamente dicho, es decir, alguien nos toca pues la mano, el pie, la espalda. ¿Quién se encarga de activarse ahí en la piel? Meissner, corpúsculo de Meissner, el responsable del tacto y la presión. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá Merkel también es responsable de eso. Ya, Merkel, aunque no está en el libro Merkel, pero ya que ha aparecido en la gráfica, lo ponemos. Tacto y presión. Muy bien. ¿Qué pasa con Ruffini? ¿Por qué es mecanorreceptor, profesor? Porque tiene que ver con la presión, cuando la presión es duradera. Y Pacini, profe, tiene que ver con la presión intensa, corpúsculo de Pacini, cuando la presión es intensa. Y terminaciones nerviosas libres, cuando hay dolor. Cuando tenemos un golpe, por ejemplo, ¿no? Cuando hay dolor, ahí él se activa. Muy bien. Acá en el lado derecho lo mismo. La epidermis no hay nada, en cambio en la dermis de la piel ahí están los corpúsculos que hemos mencionado. A ver, hay una consulta por ahí.
Dice, puede regresar a la diapositiva anterior. A ver, traten de estar más atentos con las diapositivas, jóvenes. Ya ni bien voy haciendo, vayan tomando captura, ¿ya? Muy bien. Ahora veamos a la vista, el sentido de la vista. A ver, miren, acá está el globo ocular. En este caso, esta persona está mirando para acá. La parte más externa es la córnea. La córnea, este líquido es el humor acuoso. Luego tenemos acá, esa manchita negra es la pupila. Ya vamos a ponerle acá esa manchita negra. Esa manchita negra, ¿quién es? Ah, profe, esa manchita negra es la pupila. Ahí está la pupila, ya de color negro. Muy bien. Profe, detrás de la pupila está la lente cristalino. Al costado de la pupila, el que determina el color del ojo es el iris. Ahí está el iris, puede ser verde, puede ser celeste, puede ser marrón. Ahí está el iris, el que da el color del ojo. El cuerpo ciliar se encarga de nutrir a la parte de adelante y la coroide se encarga de nutrir a toda la parte posterior del ojo. Rodeando la coroides está la esclerótica, que es la parte más externa del globo ocular. Si la córnea es la parte más externa adelante, ya por la parte media, por la parte posterior, la esclerótica es la parte más externa. Listo, ¿qué más? Lo que interesa es lo que está al fondo. Mira, acá es la córnea, humor acuoso, pupila, cristalino, humor vítreo y lo que está al fondo de rojito, esa retina es lo que interesa. Entonces, de todo lo que he mencionado, lo que debemos de saber acá es pues la retina. ¿Qué hay en la retina, profesor? En la retina hay conos y bastones. Hasta la retina, ¿quién ha llegado, profe? La luz, pues la luz incide, la luz, ahí está la luz, mira. ¿Y qué hace esta luz? Incide sobre los conos y bastones. Y luego, profesor, estos conos, estos bastones que están acá en la retina, lo de rojito, ¿con quién se comunican? Con el nervio óptico, con el par 2. Y este par 2 ya se va al lóbulo occipital. Y ahí es donde se procesa la información y se determina qué color estamos observando. Ahora, hay que tener en cuenta que estos receptores llamados conos y bastones están acá a nivel de la retina. Mira, los bastones tienen el pigmento rodopsina. ¿Y para qué sirve ese pigmento rodopsina, profe? Para ver en la oscuridad, básicamente. Entonces, la rodopsina que está dentro de los bastones permite la visión nocturna. Ya la visión nocturna sin mucha luz, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿y qué pasa con los conos? Ah, ya, esos conos, los conos, son responsables de la visión diurna. Profe, ¿ellos son responsables de la visión diurna? Claro. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hacen estos conos? Profe, estos conos tienen estos pigmentos. Ahí está, mira. Eritropsina, rojito. Eritropsina es rojito. ¿Qué más? Cianopsina es azul. Cloropsina es verde. Ah, ellos permiten detectar los colores, claro, y sus combinaciones salen los demás colores. Entonces, estos conos que tienen estos pigmentos son responsables de la visión diurna, en el día. ¿Ya? Muy bien, listo. Veamos por acá entonces, siguiente sentido. ¿Qué sentido viene? El olfato, creo que. Ah, primero el oído y luego el olfato. Ya, acá está, profe, el oído, ya, bueno. El oído externo está constituido por el pabellón auricular, lo que le llamamos oreja, y el conducto auditivo externo. Ahí está, todo eso, ¿cómo se llama? Oído externo. El pabellón auricular y este conducto auditivo externo, a eso se llama oído externo. Luego, profe, tenemos al oído medio. Ah, en el oído medio ahí se encuentra el tímpano y tenemos al martillo, al yunque y al estribo. Son tres huesecillos. El tímpano, profe, se activa, vibra, hace vibrar a los huesecillos y la información llega acá, a la cóclea o caracol. ¿Qué pasa en la cóclea o caracol? Ahí se encuentra, en la cóclea o caracol, se encuentra el órgano de Corti. ¿Ya? Así como en la diapositiva anterior, los conos y los bastones son los receptores. Conos y bastones son receptores, correcto. Que están en la retina. Ah, muy bien. Acá, ¿quiénes son los receptores? El órgano de Corti, que está presente a nivel de la cóclea o caracol.
y también para el equilibrio, ¿no? Los conductos semicirculares son responsables del equilibrio. Ellos son responsables del equilibrio. Así es, ya, muy bien. Listo, profe. Y ambos, pues, sobre todo la cóclea, después de la cóclea, ¿quién sigue? El nervio auditivo. Acá, ¿por qué no se apareció facial? Desconozco eso. Mejor lo tachamos. El nervio auditivo, profe, sale de acá, de la cóclea, y se va ¿a dónde? Al lóbulo temporal. Y ahí se procesa la información, pues. Y nosotros ahí decimos, ese sonido es fuerte, ese sonido es ruidoso, si es fuerte, ¿no? O ese sonido está bajo. Ya cuando la información ya se procesa acá en el lóbulo temporal. Bien, entonces acá hay que tener en cuenta esto. De acá, el órgano de corte que está presente en la cóclea. Profe, y acá, esto de acá, es el olfato. Ya se ha corrido acá olfato, ahí está el olfato. Pero ¿qué debemos de tener en cuenta acá, jóvenes? Esto de acá, por si acaso, no te van a preguntar a vestíbulo, hueco nasal, meatos, axis, vómeres, fenoides, cornetes. No, eso ya es anatomía. Ya eso ya lo vas a ver en la universidad. O en todo caso, si estarías en Aduni, Trilce, Pitágoras, ahí sí te tienes que aprender todo esto para tu simulacro, ¿no? Para tu concurso de becas. Pero acá en la PRE, no, jóvenes, eso no preguntan. ¿Qué debemos de tener en cuenta acá? A nivel de las fosas nasales, ¿quién está? Allá, a nivel de las fosas nasales, profe, se encuentran las células olfatorias. Correcto, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Así como, así como, así como, profe, acá en el oído interno se encuentra el órgano de Corti. Así también, pues acá en las fosas nasales se encuentran las células olfatorias. Ellos son los receptores. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Ya, muy bien. Profe, ¿y qué pasa con estas células olfatorias? Miren, estas células olfatorias, profe, sus axones se van a comunicar, o a sus axones se le llama nervio olfatorio. Y acá pasa algo peculiar porque este nervio olfatorio no es el que llega no es el que llega acá al lóbulo temporal, sino que este nervio olfatorio le da la información a quién. Hay unas células, preguntaron por el 2012, 13 me parece, las células mitrales. Y los axones de estas células mitrales se llama cintilla olfatoria. Allá. Y la cintilla olfatoria es la que llega acá al lóbulo, ¿a qué lóbulo? Al lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Entonces acá hay una secuencia, miren. Tenemos entonces acá, hay una secuencia, ¿no? Esto es lo que debes de saber, ¿ya? Células olfatorias, profe, sus axones constituyen el nervio olfatorio, pero el nervio olfatorio debería llegar acá al lóbulo temporal, pero no. Pasa algo peculiar acá. Se lo da la información a las células mitrales, sus axones forman la cintilla olfatoria. Y eso es lo que llega, pues, ¿no? Acá, al lóbulo temporal. Ya, esto de acá, ¿no? Esto es bueno, este dato. La unión de cintilla, células mitrales y nervio olfatorio, a eso, ¿cómo se llama? A todo eso se llama el bulbo olfatorio. Ya, esto es lo que está acá. Bulbo olfatorio. Muy bien, eso es el bulbo olfatorio. Muy bien, el bulbo olfatorio. Y recuerda que, ¿qué pasa cuando hablamos a nivel del oído, profe? Allá, del órgano de Corti sale este nervio llamado nervio auditivo. ¿Y a dónde va el nervio auditivo, profe? También se va a dónde? También se va al lóbulo temporal. Ya, muy bien, ¿listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, creo que ya terminamos. No, falta lo más importante, jóvenes, la lengua. De fondo la lengua. Ya, para captar los sabores, ¿sí o no? La lengua. Está en la lengua, profe, ahí hay papilas gustativas a lo largo de la lengua. Dentro de esas papilas, mire, estas estructuras son los botones gustativos. Entonces, ¿qué debemos de recordar acá? Que en las papilas gustativas hay botones gustativos. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Los botones gustativos. Muy bien. Profe, un botón gustativo tiene su poro, ahí entra la sustancia química, y esa sustancia química, ¿quién lo detecta? Las células sensoriales gustativas. Profe, luego hay terminaciones nerviosas, ¿sí? ¿A dónde llegan esas terminaciones nerviosas, profe? ¿A dónde se van? Allá, se van al cerebro, ¿sí o no? ¿Dónde se procesa la información, profe, para el gusto? Lóbulo parietal. Lleva la información acá, un nervio hacia el lóbulo parietal. A ver, escriban, ¿cómo se llama ese nervio?
que va del botón gustativo hacia el lóbulo parietal. ¿Cómo se llama ese nervio? Escriban, por favor. Lisbeth pone, somos E. Uy, no entendí eso de E, somos E. Ya, ¿cómo se llama el nervio? La pregunta es, ¿cómo se llama el nervio que va de la lengua hacia el lóbulo parietal? No, en las papilas gustativas hay botones gustativos. La pregunta es, ¿cómo se llama el nervio que va de acá, de ese botón, al lóbulo parietal? Así como en la diapositiva anterior, profe, acá, ¿no? El nervio auditivo es el que lleva la información al lóbulo temporal. Profe, el nervio olfatorio debería llegar, pero el que llega es la cintura olfatoria al lóbulo temporal. En este caso, la pregunta es, ¿cómo se llama el nervio que va de las papilas del botón gustativo al lóbulo parietal? ¿Qué nervios son? 15 minutos. Ya, entonces, ¿qué nervios son? Son los nervios 7 y 9, ¿sí o no? Estamos hablando acá del gusto. Ya, los nervios 7 y 9 son los que llegan, es decir, el facial y el glosofaringio. Por ahí lo hemos indicado en nervios craneales, ¿ya? El facial y el glosofaringio son los que llegan, ¿ya? Muy bien, ¿qué más nos dan acá? Acá nos dan, mira, tipos de papilas, eso no preguntan, forma bolita, forma con huequito, forma con puntito, no, eso no preguntan, ¿ya? Tampoco, ¿ya? Bien, pero sí está en el libro, recuerden que se enseña todo lo que está en el libro, porque eso es lo que les van a preguntar, sobre todo ustedes que están en la pre, y también en el examen de admisión. Lo voy a poner acá, ¿ya? Con colores. En la puntita de la lengua, ¿qué se detecta? Ah, profe, ahí se detecta el sabor dulce, de dulce. Muy bien. Al fondo de la lengua, al fondo de la lengua, mira, al fondo de la lengua, ¿quién se detecta? Ah, profe, en la parte posterior de la lengua, ¿quién se detecta? El sabor amargo. Ahí está, sabor amargo. Muy bien. Profe, lo ponemos de otro color. A los costados de la lengua lo pongo de color rojito. Acá al costado de la lengua, profe, ya cuando consumimos un limón, ahí se detecta el sabor ácido. 30. El sabor ácido. A los costados de la lengua, entonces, ¿quién se detecta? El sabor ácido, el sabor ácido. Muy bien, listo. Profe, ahora acá, delante de la lengua y a los costados, y tiene la forma de la letra U, ahí está, dale U, muy bien. ¿Quién se va a detectar? Lo voy a poner de color azul, ¿ya? Por acá, mira, por acá, ahí está. En esta parte, profe, tanto lateralmente como en la puntita de la lengua, ¿quién se detecta? El sabor salado. Ya, eso es lo que hay que tener en cuenta. Adelante el dulce, al fondo el amargo, a los costados el ácido y a los costados y en la puntita el salado. Muy bien. Consultas. Muy bien, si no hay consultas, revisamos las preguntas. A ver, me ayudan con las claves. A ver, para poder. Vamos a ocultar la cámara para que sea más grande, ¿ah? Y para que esté el chat abierto de paso. A ver, en un minuto, ¿ya? En un par de minutos vamos a tomar un descanso, un respiro, como se dice, para poder desarrollar. Vayan viendo las tres primeras preguntas.
Ya, a ver, vamos viendo las preguntas. Julián dice la C. A ver, ¿qué dicen los demás? Mientras voy leyendo. Durante la evolución de los animales, la complejidad de los procesos de irritabilidad y coordinación conllevó también el desarrollo del sistema nervioso de acuerdo a la forma de vida de los individuos. Por eso hay diferentes tipos de sistema nervioso. El ganglionar, radial, reticular, encefálico. Ahí están los 4 tipos. Al respecto, el modelo más simple de sistema nervioso. Profe, la clave C, todos con la C. Ah, muy bien. Listo, el reticular, pues presente en los nidarios, ¿sí o no? En los celenterios. Muy bien, por eso la clave es la C. Excelente, jóvenes. Muy bien, la clave es la C. ¿Ya? Dice la 2. Las especies animales que presentan, recuerden que el reticular está en los nidarios, nidarios, hidra, malagua. 2. Las especies animales que presentan a los ganglios como centros básicos de sistema nervioso desarrollan reacciones y respuestas más complejas. O sea, te está hablando de unos animalitos que tienen ganglios y ellos dicen que tienen respuestas más complejas que las especies con células efectoras o protoneuronas. ¿Quiénes tienen células efectoras? Las esponjas de mar. ¿Quiénes tienen protoneuronas? Los nidarios. Pero ¿qué te dice acá el problema? Que las especies, estas especies que tienen ganglios, tienen mejor reacción a comparación de las especies que tienen solo células efectoras o protoneuronas. Un representante de este grupo, cuando te dice este grupo, se refiere pues a estas especies, porque estamos hablando de esas especies. ¿Quién sería? ¿Qué han marcado por ahí? ¿Qué han marcado por ahí? La puede ser, a ver, a ver, a ver. Esta pregunta no está muy clara que digamos. A ver, dice, las especies animales que presentan, a ver, vamos a enchufar un ratito el cargador. Ya, ahora sí, dice, las especies animales que presentan ganglios como centros básicos del sistema nervioso desarrollan reacciones y respuestas más complejas que las especies con células efectoras o protoneuronas. O sea, ¿quiénes tienen células efectoras? Tienen las esponjas. ¿Quiénes tienen protoneuronas? Tienen los nidarios, ¿sí o no? Pero hay especies animales que presentan ganglios. Recuerden que hay 4 tipos de sistema nervioso: encefálico en los vertebrados, el reticular en los nidarios, el radial en los equinodermos y el ganglionar está en los platelmintos, en los moluscos, en los anélidos y en los artrópodos. Muy bien, un representante de este grupo, ¿quién sería? ¿Quiénes tienen ganglios? Podría ser la planaria o podría ser el caracol, ¿sí o no? Porque ambos tienen ganglios. ¿De acuerdo, jóvenes? Porque está comparando a esas especies que tienen ganglios, como la planaria con el caracol. ¿Con quién está comparando? Con las medusas, que tiene protoneuronas, y con las células efectoras que está presente en los poríferos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí marcaríamos la A y la C. Ya, la A y la C. ¿Se entendió, jóvenes? Yo entiendo por ahí se han marcado la B, porque en la diapositiva, en una de las diapositivas te dice que ya en las medusas hay pequeños ganglios. Poco a poco se van formando los ganglios. Pero viéndolo desde este punto de vista que hay 4 tipos de sistema nervioso, ¿quiénes tienen el ganglionar? El ganglionar no está presente en las medusas. Las medusas tienen protoneuronas. Reticular, ¿sí o no? O sea, esto de acá es acá, medusa. Y las células efectoras son esponjas. Entonces, eso no puede ser clave, porque ellas las está minimizando. Tanto a la medusa como a la esponja de mar la está minimizando. Entonces, la respuesta tiene que ser pues planaria o caracol, que tienen sistema nervioso ganglionar. Ahí veo que están escribiendo. Escriban, ¿ah? Dice Lisbeth, cuando dijo el grupo en mención, pensé que se refería sobre células efectoras. Sí, es que esta parte, justo analizándolo bien en el primer horario, se refiere a la primera, porque si se refería
a las células efectoras o protoneuronas, tendría que decirte, ¿no? Un representante de estas últimas. Bueno, este es un poco de RB, ¿no? De HB. ¿Ya? Entonces, si te dan un texto así, te dice un representante de ese grupo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A las que está priorizando? ¿A las que les está mandando flores? ¿O a las que les está disminuyendo su labor? Yo creo que se refiere a las primeras, a las especies. Ya, bueno, si nos dijera, ¿no? Un representante de estas especies que tenga células efectoras y protoneuronas, igual ahí habrían dos claves, ¿no? Sería esponja por células efectoras y sería protoneuronas. Ya, entonces al decirte acá, punto y coma, un representante de ese grupo, entre estas especies que tienen ganglios y estas especies que no lo tienen ganglios, creo que acá el autor quiere hablar de las primeras especies, por eso lo pone primero. ¿De acuerdo? Entonces, al decirte ese grupo, se refiere a las primeras especies. Ya, muy bien. Listo, pasamos a la 3. Dice la 3, la comunicación neuronal depende de pequeñas moléculas que actúan como neurotransmisores, estimulando o inhibiendo respuestas. Al respecto, marque la alternativa correcta sobre los neurotransmisores. Me dicen la A. Los neurotransmisores son almacenados en las vesículas sinápticas, correcto, y luego llegan hasta la parte externa donde se liberan a la hendidura sináptica. Muy bien. La B dice, la sinapsis siempre es de tipo axodendrítica. No, dijimos, eso es lo más común, pero también puede ser axosomática, puede ser axónica, pero lo más común es axodendrítica. Entonces la B no, porque te dice siempre. ¿Ya? La C dice, el calcio actúa como el principal neurotransmisor. No, no, no. El calcio hace que el neurotransmisor se desplace a la parte final. Eso es diferente. La D, la continuidad física del impulso nervioso se da por neurotransmisores. Continuidad física, no, es continuidad, es contigüidad, no puede ser continuidad. Ya, por eso no es la D. Muy bien, entonces la 3, la clave es la A. 3, clave A. 4 dice, un paciente es atendido de emergencia por la caída doméstica en el cual se comprueba que debido a ello no presenta movimiento en miembros inferiores. Los exámenes realizados fueron estímulos en superficie corporal en las extremidades inferiores. Entonces, no tiene respuesta a los estímulos. ¿Y quién se encarga de captar estímulos? Las neuronas sensitivas, ¿sí o no? O sea, sus neuronas sensitivas se han alterado porque dicen, no, estímulos en la superficie corporal, es decir, le quieren agarrar la mano, la pierna, en este caso extremidades inferiores, la pierna, y no responde. ¿Por qué? Porque su neurona sensitiva está alterada. Segundo caso, estímulos a nivel de neuronas de asociación, respuesta a movimientos musculares. Ah, ahí sí responde. Ahí sí da respuesta, ¿no? A nivel de los estímulos de la interneurona. Pero, ¿quién está fallando acá? Sin respuesta. Ah, profe, ¿quién está fallando? La célula o la neurona sensitiva. Por consiguiente, la clave me dice en la B. A ver, dice, el paciente debe tener dañados los nervios sensitivos que son denominados aferentes. Correcto, muy bien. La clave es la B, beso. Así es, porque ellos son los que llevan la información hacia adentro, pero el paciente le toca en la pierna y no siente. ¿Por qué? Porque esos nervios se han alterado, pues. Muy bien, la clave es la B, beso. A ver, ¿qué marca en la 5? Mientras voy leyendo, vayan poniendo la clave. Dice, se detecta un nuevo síndrome, el cual impide que los canales de sodio, mira, impide que funcionen los canales de sodio, se aperturen en el axón neuronal en los primeros impulsos nerviosos de la etapa embrionaria, causando que el individuo no desarrolle con normalidad el sistema nervioso central y en la mayor parte de casos no llegan a nacer. De acuerdo a lo mencionado, se infiere que el síndrome, dice Lisbeth, el síndrome, la B dice, afecta directamente a la despolarización. Correcto, muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos puesto? Muy bien, Paola. ¿Se acuerdan que habíamos puesto polarización, despolarización y la repolarización? Y lo había escrito, para pasar de polarización a despolarización, ¿quién interviene, profesor? El sodio tiene que ingresar, ¿sí o no? ¿Y por dónde ingresa? Por los canales de sodio. Profe, para ir de despolarización a repolarización, ¿qué pasa con el potasio? El potasio tiene que salir. ¿Por dónde? Por los canales de potasio. Así es, muy bien. Pero ¿qué te dice acá?
no va a funcionar esos canales, o sea, no va a haber este paso, entonces no se va a llegar a la despolarización, pues por eso la clave es la B beso. Correcto, muy bien, excelente. Dice la 6, si durante la embriogénesis un virus no permite el normal desarrollo del romboencéfalo, entonces se puede deducir que dicho patógeno, ¿qué estaría haciendo? A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? El tubo neural en la vida embrionaria se forma, primero el tubo neural, y a partir de ese tubo neural sale el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Voy a ponerlo acá. Entonces acá, a partir del tubo neural, esta es una secuencia. Esta es una secuencia. En las diapositivas, en el ciclo anterior, me acuerdo que sí estaba, esta vez lo han retirado y como ustedes deben de conocer, nos han prohibido agregar diapositivas o quitar, ¿ya? Pero sí se puede comentar, ¿no? Sí yo puedo escribir algo adicional, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces lo que les estaba diciendo, ¿no? Embriológicamente, a partir del tubo neural, ¿qué se forma? Prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Ahí está. Entonces, a partir del tubo neural se forman estos tres. Ya repito, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Son vesículas, son elongaciones del tubo neural, pero se sigue avanzando y a partir del prosencéfalo, ¿qué se forma? El telencéfalo, y acá se forma el telencéfalo y se forma el diencéfalo, la D de diencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, profe, y a partir del rombencéfalo, ¿qué se forma a partir del rombencéfalo? A partir del rombencéfalo se forma el metencéfalo metencéfalo y el mielencéfalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a partir de esas estructuras que hemos mencionado, a partir de esas estructuras, profe, ¿qué se forma a partir del telencéfalo? Ah, y acá se forma el cerebro. A partir del diencéfalo, y esto sí lo dije en clase, profe, acá se forma el tálamo y el hipotálamo. Allá, profe, a partir del mesencéfalo, el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. A partir del acá la siguiente M viene a ser el metencéfalo. A partir de este metencéfalo, profe, sale la protuberancia anular, y también sale el cerebelo. Ahí está C de cerebelo. Y a partir del mielencéfalo sale el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué lo estoy poniendo? Porque está en el libro. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y nosotros básicamente hemos indicado, ¿no? Cerebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, protuberancia anular, cerebelo, bulbo raquídeo. Pero tiene un origen embriológico. Este es el origen embriológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha marcado por ahí? La D, no creo, a ver, durante la embriogénesis, si un virus no permite el normal desarrollo del rombencéfalo, entonces se puede decir que dicho, ¿qué afectará? Ah, ya, rombencéfalo, profe, puede afectar protuberancia anular, cerebelo, bulbo raquídeo. Ah, muy bien, correcto. El desarrollo del bulbo raquídeo, excelente. La clave es la A. La clave es la A. Así es, muy bien. Excelente. Embrionario, por eso no puede ser la D. Ya, porque esto de prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo es en el desarrollo embrionario. Esto de telencéfalo, diencéfalo es en el desarrollo embrionario. Eso tenemos que aprender. Sí, porque está en el libro. Por eso lo he escrito. Ya, porque está en el libro. Ya, y me sorprende que no haya estado en las diapositivas. Ya, lo repito nuevamente. Ya, lo repito nuevamente. El tubo neural es pues todo el sistema nervioso primario que aparece. Profe, a partir de ese tubo neural, embriológicamente, pues al tercer, cuarto mes de vida fetal, ¿qué se forma? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Seguimos en el desarrollo embrionario. A partir del prosencéfalo se forma el telencéfalo y el diencéfalo. A partir del mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. ¿Qué pasa a partir del rombencéfalo? A partir del rombencéfalo se forma el
metencéfalo y el mielencéfalo. Listo. Profe, a partir del telencéfalo que sale, cerebro. A partir del diencéfalo que sale, tálamo, hipotálamo. A partir del mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. A partir del metencéfalo sale la protuberancia anular y el cerebelo. A partir del mielencéfalo sale el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque está en el libro. ¿Puede venir? Puede venir. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces la C y la clave es la A. Muy bien. 7. A ver, me ayudan con la 7. Identifique los componentes del siguiente tipo de sistema nervioso. Unidos. Justo son los dos componentes que tiene el sistema nervioso de los equinodermos. A ver, me dicen la clave A. Extensión nerviosa y anillo nervioso. No, no, no. Así no lo llamamos, ¿ah? ¿Cómo lo hemos llamado? Incluso hay una diapositiva. Claro, la C sería. Uno es nervio radial. Profe, extensión nerviosa. Puede ser, pues, ¿no? Pero su nombre como tal, pues. Y dos es el anillo nervioso. ¿De acuerdo? La clave es la C. Muy bien. Listo. 8. ¿Qué marca en la 8? Correlacionar, ¿no? Los diferentes tipos de sistema nervioso. Siempre partan con el más sencillo, ¿no? Si te dice acá protoneuronas, ya, pero profe, protoneuronas es nidarios, y un nidario es la actinia. Ya, entonces, 1 con C, armicen la clave A, perdón, 2 con C. Entonces sería 1 con B. A ver, profe, la langosta tiene cuerpos neuronales centralizados ubicados por pares. Ah, muy bien, correcto, en la parte ventral, ¿sí o no? Excelente. Entonces, 2 con B. Profe, ¿y la estrella de mar? La estrella de mar, nervios que convergen, ahí está, nervios que convergen en un anillo, ahí está, profe, relacionado a la pregunta anterior. Anillo que está alrededor de la boca. Ese anillo está alrededor de la boca. No está en la misma boca, está alrededor y un poquito más para arriba. Muy bien, listo. Entonces la clave sería la A. Muy bien, excelente. 8A. 9. Estructura que permite que en lugares muy bulliciosos podamos mantener una conversación con una persona dentro de un grupo y solo focalizarnos la atención en esa conversación a pesar del ruido. ¿Quién hace eso? ¿Quién se encarga de filtrar la información? Ah, muy bien, correcto. ¿Quién filtra la información, profe? El tálamo. Correcto, el tálamo, muy bien. Clave D, dedo, ¿ya? Muy bien, 9 dedo. 10. A ver, ¿qué han marcado en la 10? Después de un accidente presenta insensibilidad, alteración de las sensaciones en un lado del cuerpo, dificultad para localizar e identificar sensaciones, o sea, tiene fallas con las sensaciones. ¿Y quién se encarga de lo sensitivo? Hay un lóbulo, ¿sí o no? Ah, muy bien, el parietal, correcto, ¿no? Y debido a eso, pues no puede captar dolor, calor, frío, tiene dificultad para reconocer objetos mediante su textura, forma, etcétera, ¿no? ¿Qué ha sufrido Luis? Lesión en la parte del lóbulo parietal porque se encarga del sensitivo. En cambio, si nos dijese, no, Luis no puede realizar movimientos, está afectado su área motora, ahí sería lóbulo frontal. Muy bien, la clave es la C, correcto. 11. Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a los pares craneales. Al peinarnos, el estímulo es recepcionado por el nervio trigémico, por el par 5. Profe, ve recordando, el par 5 es mixto y el mixto es sensitivo y motor a la vez. Ah, claro que sí, eso es verdadero. Eso es verdadero. Dice, la función sensitiva para los sabores está dada por los pares facial y glosofaringeo. ¿Correcto, sí o no? Para los sabores, el par 7 y el par 9. Excelente, muy bien. La aceleración de los latidos del corazón se da por el nervio vago. A ver, el nervio vago controla. Claro que sí, ¿controla a quién? Profe, controla al corazón. Correcto, pero básicamente no se encarga de acelerar, sino de disminuir. Ah, entonces ahí es incorrecto. Ya ahí es incorrecto. Ya, muy bien. La clave entonces es la D. 11 dedo. Muy bien. 12 dice, Gino tiene un problema de hiperhidrosis, sudoración excesiva por la situación que lo pone nervioso. Esto le incomoda de sobremanera y por recomendación médica ha decidido operarse. Dicha operación consiste en inhibir algunos nervios. ¿Qué nervios serán? Raquídeos, craneales, simpáticos, parasimpáticos. La clave no podría ser raquídeos con espinales, porque es lo mismo. O sea, en otras palabras te dice, ¿cuál es la clave? Parasimpáticos, simpáticos. Dicen la clave C, C de casa. Ah, muy bien, porque hemos dicho, ¿no? Cuando jugamos, profe, se activa el simpático y ahí sudamos. Pero en esta persona, pues sin jugar, su simpático se está activando y comienza a sudar. Entonces, a esos nervios hay que inactivarlos. Muy bien.
Una pregunta de eco muy bonita, ¿ya? La clave entonces es la D, dedo. 13. Dice la 13. Sandra se encontraba jugando al final de ping-pong y debido a la emoción, su cuerpo empezó a secretar adrenalina porque ya estaba a punto de ganar. Ahora, ¿quién secreta adrenalina? ¿Simpático o parasimpático? Hay que tener en cuenta que adrenalina es lo mismo que noradrenalina, tienen la misma función, ¿ya? Y por ahí indicamos, pues, ¿no? Que el parasimpático secreta acetilcolina y el simpático es el que secreta adrenalina. Y si te das cuenta, la única clave que tiene simpático es la B. Dice, ¿no? Sudor intenso, su corazón latía con mayor velocidad, o sea, todo lo que hace el simpático. De repente logró obtener el punto de la victoria, lo cual conllevó a una satisfacción enorme. Diga usted, ¿qué sistemas estuvieron accionando estos últimos momentos? Muy bien, ¿no? El simpático, profe, por la adrenalina y todo lo que hace, pero también el somático, ¿no? Es el responsable del movimiento, ¿no? Del músculo esquelético, del jugar, del saltar, del gritar. Eso es el somático. Excelente, beso. 14. Existen muchas sustancias naturales o sintéticas que modifican la acción de los neurotransmisores sobre las neuronas, impidiendo que estos ejerzan su efecto uniéndose al receptor correspondiente. O sea, hay sustancias, miren acá, este es un, profe, este es un receptor y este es un neurotransmisor. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Este es, profe, este es una neurona, acá está su soma, ya, profe, y acá está su dendrita. Listo, profe, y este neurotransmisor tiene que ir pues al soma, ¿sí o no? A la dendrita. Profe, pero dice que hay sustancias que no dejan que este neurotransmisor se una al receptor. Por ejemplo, acá viene una sustancia ajena, profe, y en vez que se pegue este neurotransmisor, esa sustancia ajena se está pegando. Y así él ya no se puede unir a su receptor de la siguiente neurona. Eso nos dice, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético es una sustancia que dificulta la producción del potencial de acción, disminuyendo la actividad del sistema nervioso, produciendo entorpecimiento del pensamiento, trastornos en los movimientos, entre otros. Entonces, ¿qué se puede deducir? Que este ácido acético, que yo le he puesto de color naranjita, es el que se está uniendo pues a ese receptor y así el neurotransmisor no se puede unir a ese receptor. Entonces ahí se da ciertas alteraciones, pues fallas en el pensamiento, movimiento, etcétera. Me dicen la B. A ver, ¿qué hace el ácido acético? ¿Reemplazaría el neurotransmisor al unirse al receptor neuronal, afectando el potencial de acción? Correcto, muy bien. La clave es la B, beso. Excelente. Muy bien. En la C, por ejemplo, dice sodio. No, no, no tiene nada que ver. Recuerden que el sodio y el potasio es para el impulso nervioso a lo largo de la acción, pero acá ya estamos hablando de la sinapsis. Ah, ya, entonces ahí, profe, ahí interviene el calcio para botar este neurotransmisor para que llegue al receptor correcto. Ya, la clave es la B, beso. Y la 15, dice, en algunas ocasiones nuestras manos se enfrían de tal manera que se entumecen, se adormecen, por lo que buscamos una fuente de calor. La más inmediata es coger una taza de infusión caliente, pero a pesar del frío no podemos sostenerla por mucho tiempo. Esto es porque nuestros... Ah, ya, entonces acá te dicen que quieres una fuente de calor, ¿no? ¿Y quién detecta esa fuente de calor? Esa infusión caliente. ¿Qué corpúsculo se activa para detectar lo caliente? Muy bien, corpúsculo de Ruffini, correcto. La clave es la A, muy bien. Y listo, jóvenes. Ya, la clave es la A. Muy bien. ¿Alguna consulta con respecto a las claves? De repente una clave no concuerda mucho, podemos repetir. Con toda confianza, aún tenemos 2 minutos. La 11, muy bien. ¿Por qué es F? A ver, a ver. Ah, la tercera, muy bien, muy bien. La 11, ¿por qué la tercera es incorrecta? Ah, ya, ya. Porque para este caso del nervio vago, te dice que este nervio vago controla las vías digestivas, respiratorias al corazón, pero lo disminuye, más que vamos a ubicar en el libro. ¿Ya? Correcto. Pero lo disminuye, más que vamos a ubicar, ¿ya? Vamos acá. Esto no estaba en las diapositivas, muy bien. Estamos acá, semana 9, ubicamos a los nervios craneales. Y listo, miren, ¿qué dice por acá el libro con respecto a los nervios craneales? El neumogástrico, ¿no? La parte sensitiva tiene que ver con las cuerdas vocales, pulmones, la parte motora con la faringe, cuerdas,
pulmones, etcétera, ¿no? O sea, es decir, regulan tanto las vías digestivas como las vías respiratorias. Y al final te dice, punto y coma, inhibe los latidos del corazón. O sea, esa pregunta ha salido del libro. O sea, inhibe quiere decir que desacelera. En cambio, ahí, ¿qué te dice en la tercera? Acelera, estimula los latidos del corazón, por eso es incorrecto. Lo que hace el vago, acá según el libro, es inhibe los latidos del corazón. Claro, actúa en el corazón, pero ¿cómo? Pero inhibiendo los latidos. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. El trigémino es el par 5, Lisbeth. Ya, el trigémino es el par 5. Y ese par 5, pues, se encarga de qué? De tanto de la sensibilidad como del movimiento de todo lo que es la cara, el cuero cabelludo. Entonces dice, no, si alguien se está peinando, ¿quién se encarga de sentir? El trigémino en su parte sensitiva. Si tú quieres masticar, si tú quieres silbar, si tú quieres besar, ¿quién debe funcionar? La parte motora del trigémino. Ya, ese es el trigémino. Se encarga entonces tanto de lo sensitivo como del motor de la cara. Explique Ruffini. Ah, sí, eso no está en el libro, correcto, pero sí lo puse en las diapositivas, lo agregué, muy bien. Entonces, Ruffini, ¿de qué se encarga? Primero, ya, Meissner. Meissner es el del tacto propiamente dicho, o sea, si alguien nos agarra la mano, ¿quién siente Meissner? Ya, Meissner, tacto propiamente dicho, hay una presión ligera con Meissner. ¿Qué pasa con Krauss? Krauss es responsable del frío, o sea, si tú agarras hielo, si tú agarras algo frío, Krauss se va a activar. ¿Qué pasa si agarras algo caliente? Ahí se va a activar Ruffini. Además, si alguien nos presiona por bastante tiempo, también actúa Ruffini. Por eso ahí decía mecanorreceptor. O sea, Ruffini es mecanorreceptor, sí, porque alguien nos presiona por bastante tiempo. Pero también Ruffini es termorreceptor. ¿Por qué? Porque detecta el calor. ¿Ya? Ese es Ruffini. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y acá el corpúsculo de Barr, eso tiene que ver con las cromatinas, no tiene nada que ver acá con la piel, ¿ya? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ruffini no lo menciona el libro en cuanto al calor. Listo. Meissner es el del tacto propiamente dicho. O sea, si alguien nos toca la mano, si alguien nos toca, hay una presión ligera, ese es Meissner, es el del tacto propiamente dicho. Pero si cuando ya agarras calor, es Ruffini. Frío, Krauss, más específico. Muy bien, señoritas, caballeros, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el siguiente martes. El tema esperado por muchos, reproducción, ¿ya? Hay que venir leyendo ese día, por favor. El tiempo nos va a quedar, chicos. Reproducción es bastante. Reproducción en animales, en plantas, en el ser humano, mitosis, meiosis, gametogénesis. Vengan leyendo, por favor, ese día, ¿ya? Gracias. Ustedes también cuídense, ¿ya? Nos estamos viendo la siguiente clase. Muy bien. Hasta la próxima, nos vemos, cuídense. Hasta luego, nos vemos. Voy a detener la grabación.